Bienvenidos una semana más a La Quinta Esquina. Abrimos mesa de debate en este programa en el que suman fuerzas prensa, radio y televisión. El Mundo Diario de Valladolid, El Mundo de Castilla y León, Es Radio Castilla y León y también La 8 abren esta mesa de debate. Y precisamente para debatir y para tratar los asuntos de la actualidad vallisoletana me acompañan hoy el director del Mundo de Castilla y León, Pablo Lago. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Luis Huerga, también el director de informativos de Radio Castilla y León. Bienvenido. Buenas noches. Y tenemos hoy que hablar de números, toca hacer números, toca hablar de dinero, de partidas presupuestarias que se van definiendo de cara al próximo año, y para ello contamos con el concejal de Hacienda y de Promoción Económica, Antonio Gato. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Vamos a hacer números, decimos. Vamos a hacer números. Alguna letra también, pero ¿Alguna bueno, letra vamos también? a hacer números. Los números, que parece que es lo que más, desde luego, preocupa también a los televidentes, a los espectadores, a los ciudadanos, en este caso de Valladolid. Quieren ver dónde van esos dineros, esos presupuestos que se gestionan desde el ayuntamiento. Y, por supuesto, presupuestos que me imagino estén ya preparándose, ¿verdad? Pues sí, estamos a punto de ultimar ya el proceso antes de llevar el borrador de presupuestos, el proyecto de presupuestos a la Junta de Gobierno, que es lo que inicia, digamos, el procedimiento oficial. Y estamos ya ultimando, nos hemos reunido ya con el equipo de gobierno, una reunión conjunta, después con cada una de las concejalías, y ahora ya, pues el lunes que viene, pues tendremos una reunión ya para finalizar los últimos flecos y ya tener ese proyecto de presupuestos. Se hablaba de presupuestos participativos. ¿En qué punto, en qué tanto por ciento, en qué momento está esa iniciativa? Bueno, pues en la parte de presupuestos participativos estamos un poco pendientes también que a ver si nos hacen llegar desde la Concejalía de Participación Ciudadana pues el resultado de los contactos que hayan hecho con los distintos vecinos. De todas las maneras, estamos todo el año recogiendo propuestas, porque vamos mucho a las asambleas con los vecinos en los distintos barrios de la ciudad, y ahí pues hay muchas peticiones y todo eso, digamos, el presupuesto es participativo todo el año, en el sentido de que va recogiendo pues las demandas, las inquietudes de los vecinos. Muchas veces son cosas más pequeñas, que afectan pues a su zona, a su calle, pero hay otras veces que hay otras cuestiones que se plantean y por tanto pues siempre los vamos recogiendo, con independencia de que se instrumentalicen mediante ese sistema de presupuestos participativos que seguramente pues hablaremos con el concejal de Participación Ciudadana para ver cuál es la propuesta que tienen en este sentido. ¿Podríamos saber ya las grandes líneas del presupuesto? Lo que crece, lo que merma, el presupuesto en general, las inversiones, que son los grandes números que imagino que ya estén. Si me dice usted que en breves fechas están en la Junta de Gobierno, millón arriba, millón abajo, ¿sabemos cómo es el presupuesto comparado con el año anterior? Sí, bueno, con grandes números sí. Es verdad que todavía hay que limar algunas cuestiones, afinar especialmente algunas inversiones, porque como siempre pues la demanda es infinita de necesidades de las concejalías y los recursos son limitados. Pero bueno, a grandes rasgos pues estamos hablando de un presupuesto que es el presupuesto del ayuntamiento, oscilará aproximadamente 262 millones de euros, por ahí es una cifra pues, similar a la del año pasado, con un leve crecimiento. Creemos que es un presupuesto sobre todo que atiende lo que es prioritario en una ciudad, que son los servicios básicos que se prestan a los ciudadanos. Muchas veces estamos intentando hacer otras cosas y desde luego son necesarias, pero los servicios básicos de la ciudad, estoy hablando de transporte público, de policía, de abastecimiento de agua, de limpieza, de bomberos, todos estos servicios básicos es muy importante que estén bien dotados, que estén adecuadamente dotados de personal y de medios materiales, y eso pues es un objetivo también. A partir de ahí, el presupuesto tiene una característica: mantiene el nivel de inversión del año pasado, en torno a unos 37 millones de euros, y tiene un leve incremento en el gasto corriente, aproximadamente unos 3-4 millones de euros, muy moderado, que van en su totalidad a los servicios sociales. Por tanto, el gasto social sigue siendo una prioridad de este equipo de gobierno. Ya lo fue el año pasado. En 2 años hemos recuperado el 80% o más de la pérdida de dotaciones presupuestarias que tuvieron los servicios sociales como consecuencia de la crisis. Estamos haciendo un especial esfuerzo. ¿Cuánto destinarán? Habla de un incremento de 3-4 Bueno, millones. estamos hablando pues este año 1,5 millones más aproximadamente a servicios sociales. El año pasado fueron 2.800.000 más, frente a una pérdida de 5, que es de 5 millones, que ha sido la pérdida en recursos, digamos, para los servicios sociales del ayuntamiento. Entonces, esa es una característica, y la otra es un cambio en la financiación, especialmente de las inversiones, en el que, en lugar de recurrir a venta de terreno de forma masiva, de terrenos municipales,
vamos este año, porque nos lo permite nuestra situación financiera, a recurrir al endeudamiento para financiar una parte de esas inversiones. Aproximadamente un tercio de las inversiones se financiarán con endeudamiento. Entiendo que una parte importante del presupuesto este año, si no me equivoco, aunque no tan importante como el siguiente, será la recuperación del servicio de agua. Eso se tiene que notar un montón en gasto corriente. Imagino que eso cambie sustancialmente lo que son las cuentas del Ayuntamiento hacia el año que viene. Bueno, fundamentalmente el gasto corriente no tanto, se nota de alguna manera en ingresos, puesto que se produce una cierta pérdida de ingresos respecto a lo que venía pagando de canon ahora la empresa concesionaria. En inversiones, pues tampoco se nota demasiado, porque esas inversiones que deberían haberse realizado... Se va a notar me dice usted que se va a notar en pérdida de ingresos. En gasto corriente sí, se asumen el personal, los 100 y pico trabajadores que tiene que asumir el Ayuntamiento, tiene que notarse en el gasto corriente. Sí, pero la sociedad que se va a crear va a ser una sociedad que se va a autofinanciar, por tanto no va a detraer recursos adicionales del Ayuntamiento. En ese sentido no tenemos prevista ninguna aportación a la sociedad y por tanto no aumenta el gasto corriente en ese sentido. Lo que va a hacer es, con sus recursos, con sus tasas de agua que va a cobrar y de depuración, generar recursos suficientes para financiar sus gastos y además generar un beneficio, un excedente que permita acometer inversiones que en gran parte no se han podido hacer este año, estos últimos años. Hay un cierto déficit, o un déficit importante de inversión en la red del ciclo del agua, tanto en la red de abastecimiento como saneamiento. Eso lo va a hacer la sociedad con sus recursos. Por tanto, en principio no tenemos una mayor afección al Ayuntamiento, al presupuesto del Ayuntamiento, excepto en esa parte de ingresos, que bueno, de alguna manera pues va a ser menor de lo que pensábamos, pero bueno, algún retoque habrá que hacer en el presupuesto de ingresos que vamos a compensar con lo que el Ayuntamiento va a facturar por el saneamiento del Alfoz, en concreto Laguna de Duero y Zaratán. Por tanto, pues una cosa vamos a compensar con la otra. ¿Y qué va a pasar, ahora que hablamos del agua, qué va a pasar con los trabajadores del servicio de agua? Porque yo he oído a la concejala del área una extraña tesis que no me encaja por ningún lado, y como no me encaja la he preguntado a gente que conoce, especialistas, incluso de sindicatos, qué va a pasar con ese personal, porque eso de que se le tiene garantizado al personal el regreso o la incorporación a una plantilla municipal, usted, que además procede de la Administración y que conoce muy bien la Administración, sabe que es perfectamente imposible que eso se produzca. Porque estaríamos vulnerando un montón de derechos de cientos de miles de ciudadanos que tienen el mismo derecho a acceder. Habrá que crear un concurso de plazas para acceder a esas plazas del servicio de aguas. El viernes pasado asistimos el alcalde Óscar Puente y yo a una jornada de ciudades, una plataforma de ciudades por el agua pública, que fue muy interesante en muchos aspectos, aparte de estar allí representados pues, 10 alcaldes de las ciudades de las más importantes de España. Hubo pues, muchas ponencias y opiniones sobre este tema, porque preocupa mucho. Es verdad que en procesos que ya ha habido y en procesos ciudades que están también en la misma dinámica de Valladolid, de recuperar este servicio público, pues es un tema de los que genera especial preocupación. Y bueno, pues también oímos opiniones de expertos, incluido el vicesecretario del Ayuntamiento, que es un verdadero experto en este tema de materia de contratación, y bueno, pues hay sus dificultades. Estamos a la espera de un informe jurídico que se ha solicitado a la asesoría jurídica del Ayuntamiento y otro informe a la intervención municipal, que son los que en última instancia tienen que opinar sobre este proceso desde el punto de vista de legalidad, y estamos un poco a ver qué se nos dice en ese sentido. Entonces, aventurar ahora... Pero la concejal del área les ha dicho a los trabajadores que se van a incorporar sin ningún problema como plantilla, cuando, insisto, usted mismo está reconociendo que han pedido un informe jurídico. Sí, hay que ver un poco porque... Pero por una cuestión además que yo creo que es de puro sentido común, sin tampoco ser un experto en derecho administrativo, y es que evidentemente se estaría vulnerando el derecho de cualquier persona que quiera acceder a un empleo público. Ese es el principal problema que nos ponen encima de la mesa los servicios jurídicos. Es decir, fíjese que yo no soy vicesecretario de Ayuntamiento. Que la incorporación de los trabajadores que están en la sociedad ahora privada tiene que hacerse de acuerdo con velando siempre porque se cumplan los requisitos de acceso a la función pública que establece la Constitución, ya no las leyes monográficas, sino la Constitución para el conjunto de los trabajadores públicos. Pero bueno, entendemos que eso es posible compaginarlo, que se pueden hacer procesos de consolidación de empleo en la medida que la ley lo permita. Por lo tanto, bueno, ahora yo creo que es aventurado posicionarse claramente en una posición y en la otra. Es decir, que sea posible al 100% esa integración absoluta desde el primer día como personal laboral fijo. De momento se producirá como indefinido no fijo, es una figura legal, y esa va a ser la incorporación de los trabajadores a la plantilla de la sociedad municipal que se cree, y a partir de ahí vamos a ver
cómo hay que hacer esos procesos, qué pruebas hay que hacer, en qué condiciones, para que esos trabajadores puedan, si no de golpe, progresivamente irse incorporando, pero desde luego tendrán que pasar algún tipo de proceso porque eso es un mandato constitucional. El proceso al que podrá hacer cualquier otro ciudadano, ¿no? Vamos a ver un poco, porque bueno, pues seguramente estos procesos, la experiencia en el sector se valora. Se puede ser en otra empresa, desde luego, o en otra administración pública, pero la experiencia en el conocimiento es algo que está perfectamente recogido por la legislación en materia de función pública. Entonces, todavía no lo hemos pensado. Estamos esperando fundamentalmente al informe de asesoría jurídica, que ya está a punto de emitirse, y eso nos va a dar mucha luz en el sentido de que, desde luego, tenemos muy clara que la incorporación se produce con esa figura de indefinido no fijo, personal laboral indefinido no fijo, y a partir de ahí, una vez ya en la empresa, vamos a ver cómo habilitamos esos procesos para cumplir, desde luego, escrupulosamente con el mandato constitucional y del propio Estatuto Básico de la Función Pública. Volviendo al tema de presupuestos, bueno, obviamente es una parte fundamental del día a día de una administración pública, es la hoja de ruta que lo marca todo. Por simplificarlo mucho, todos sabemos que para elaborar unos presupuestos hay que tener en cuenta los ingresos, hay que tener en cuenta los gastos junto con la deuda, y a partir de ahí elaborar una pauta, una línea a seguir. Sé que ha habido problemas, o que nos hemos topado con problemas por el hecho de, bueno, estas circunstancias políticas que han estado decorando el panorama durante todos estos últimos meses, y antes incluso hablábamos, ¿no?, de esas dificultades que los ayuntamientos tienen a la hora de elaborar esas cuentas con elementos como el techo de gasto, etcétera, etcétera. Es decir, esas cosas que no son estrictamente municipales, pero que también hay que tener en cuenta y que vienen indicadas por otro tipo de administraciones. En este sentido, yo no sé si eso ha supuesto una dificultad especial, en este caso para el Ayuntamiento de Valladolid, y cómo valora el hecho de que, bueno, pues el ministro que aplicó una reforma de la administración local, en el que se tienen en cuenta todas estas cosas, se vaya a mantener durante estos 4 años, que en principio, por lo menos en cuanto a presupuestos a nivel general, van a tener complicaciones porque le seguimos debiendo dinero, sigue debiendo dinero el país fuera de las fronteras, y eso obviamente puede llegar a redundar un poco en la realidad, ¿no?, de los pequeños municipios. ¿Cómo se contempla este horizonte, estos 4 próximos años, tal y como pinta el panorama nacional? Bueno, en general los ministros de Hacienda, igual que los consejeros de las comunidades autónomas o los concejales de Hacienda, no son muy queridos. Siempre hay que tomar una serie de decisiones que afectan, pues, muchas veces al bolsillo de los ciudadanos. En este caso, desde luego, para las corporaciones locales, y especialmente para algunas como el Ayuntamiento de Valladolid, que están en una determinada situación financiera saneada, con poco endeudamiento, un endeudamiento muy razonable, como es el caso de Valladolid, pues existe la denominada regla de gasto, el techo de gasto, que es un verdadero corsé. Y lo es porque no podemos hacer toda la inversión pública que queremos, o no podemos incrementar el gasto en la medida que deseamos hacerlo, porque nos lo impide esta norma estatal, que, insisto, se pensó fundamentalmente para aquellos ayuntamientos que estaban muy endeudados, como una fórmula de decir, bueno, pues vamos a limitar el endeudamiento, ya hay unas vías legales para hacerlo, pero además vamos a limitar el crecimiento del gasto. Pero eso se extendió a todos los ayuntamientos, sin distinción y sin tener en cuenta las peculiaridades de cada uno. Y eso ha conseguido reducir de una forma muy importante el gasto público. De hecho, las únicas administraciones que están cumpliendo los objetivos de déficit público, de reducción de déficit público, son las administraciones locales. No así las comunidades autónomas ni el Gobierno, que permanentemente está recurriendo a Bruselas para que se le amplíe su porcentaje de límite de déficit público. Las corporaciones locales lo han cumplido escrupulosamente y lo cumplen porque existe el techo de gasto. Pero una vez cumplido ese objetivo, entendemos, y así lo hacemos desde luego desde el equipo de gobierno de Valladolid, del Ayuntamiento, que eso es un corsé ahora que en el caso de Valladolid no tiene ningún sentido. Si tenemos capacidad de endeudamiento, estamos ahora prácticamente el 40% de los recursos ordinarios de deuda viva. Podemos tener hasta el 110%. Vamos a bajar por primera vez de 100 millones de deuda, por primera vez en muchos años en el Ayuntamiento de Valladolid. Tenemos posibilidades de endeudarnos para hacer más cosas para los ciudadanos, para comprar más autobuses, para hacer más centros cívicos, para hacer más polideportivos, para dotar a los bomberos de más equipamiento y a la policía. Y no podemos hacerlo. No podemos porque tenemos esa limitación de crecimiento. Entonces entendemos que esta norma es una norma injusta para aquellos ayuntamientos que tienen sus finanzas saneadas. No, además de injusta es malévola, porque esta era una queja que ejercía además con vehemencia el antecesor en la alcaldía, que era Javier León de Larrea, que no es sospechoso de ejercer esa queja contra el gobierno del Partido Popular. Digo que es malévola porque es que
da el caso de que a un ayuntamiento que el último año donde se fijó esa norma de endeudamiento de techo estuviera muy endeudado, pero hubiera gastado mucho, podía seguir gastando esos límites que ponía el año anterior, mientras que un ayuntamiento que hubiera ahorrado no podía gastar pese a estar ahorrando. Además es que insisto que es malévola, porque permite a ayuntamientos muy endeudados gastar mucho, y a ayuntamientos que estén saneados no les permite gastar incluso la capacidad que tienen. Es malévola, como decías, Pablo, injusta, porque por esa situación. Es verdad que está primando a los ayuntamientos que, cuando se aprobó la ley, como bien decías, tenían un nivel muy alto de gasto, y perjudicando a los que han sido más prudentes. Entonces, desde la FEN también hemos solicitado ya reiteradamente al Gobierno que esto, por lo menos, si no se elimine, por lo menos se module, en el sentido de que haya opciones para los ayuntamientos que están con una situación financiera saneada y de endeudamiento bajo o medio, como puede ser el Ayuntamiento de Valladolid. Vamos a ver si lo conseguimos. Es que ustedes estarían superando el techo de gasto, ¿no? De los 37 millones que habla usted de inversiones, ¿estarían superando ustedes el techo de gasto? No, porque el techo de gasto en principio no se puede superar, porque la ley... ¿Cuánto estaría su techo de gasto? Estaríamos aproximadamente en 166, 167 millones es el techo de gasto del Ayuntamiento. Luego habría que tener lo que sumen todas las sociedades y las fundaciones. Pero el del Ayuntamiento estaría aproximadamente en esas cifras. Entonces, hay que hacer una serie de ajustes, unas cuestiones muy técnicas, que es la verdad que complejo llegar incluso a entenderlo a veces, qué es lo que hay detrás del techo de gasto. Pero básicamente, lo que permite el Gobierno es todos los años crecer un determinado porcentaje. El año pasado fue el 1,8%, este año va a ser el 2,2%, y siempre sobre el gasto del año anterior, sin tener en cuenta cómo se financia ese gasto. Sin tener en cuenta, simplemente, usted, ayuntamiento o diputación, no crece más que todos los ayuntamientos de España, no crecen el año que viene más que el 2,2%. Pese a que su ayuntamiento esté muy saneado y da el igual, de enfrente o que hayan amortizado deuda el año anterior, por ejemplo, sea un desastre y tenga más capacidad. Es una cifra global que incluye gasto corriente, personal e inversiones en un bloque, y sobre eso un porcentaje de crecimiento, y ese no se puede saltar. Y por tanto, pues es una situación, digamos, un corsé importante para atender demandas, sobre todo cuando en algunos casos pues hay años de carencias de inversión pública en determinados servicios públicos, como es el caso de Valladolid. Sí, pero yo no sé si confían que esto vaya a cambiar más o menos de forma inmediata. A mayores de la presión que se pueda ejercer desde la Federación de Municipios y Provincias, sí que es cierto que también hay el mismo problema a nivel de las comunidades autónomas, que reclaman todas un modelo de financiación más apropiado a las características que tiene cada uno de los territorios, y parece como que en principio por ahí sí que hay voluntad, por lo menos, de replantear la situación. Entiendo que sería momento de aprovechar también un poco y hablar de todo, hablar de todas las administraciones independientemente del nivel en el que se encuentren. Pues sí, sobre todo hablar de la financiación de la administración local, que es el hermano pobre, siempre queda aparcada, siempre queda en un segundo plano. Se habla de la financiación autonómica, llevamos 4 años hablando y no se ha llegado a ningún acuerdo sobre financiación autonómica, pero es que de la financiación local ni se ha hablado. Y ya no de reducir o eliminar el techo de gasto, o modularle, sino que también hay que abordar la financiación local. Estamos hablando de los servicios propios, los servicios impropios, estamos hablando de una financiación suficiente, de una reforma de la tributación local, pero desde luego yo soy poco optimista, en el sentido de que si no se ha abordado todavía la financiación autonómica, y eso es un paso previo, pues difícilmente vamos a poder ver de aquí a corto plazo una reforma en la financiación local. Pero bueno, por lo menos nos conformamos ahora, algunos ayuntamientos, algunos equipos de gobierno, con que se elimine el techo de gasto, o se module de alguna manera. Por lo menos que haya esa posibilidad de hacer cosas cuando puedes hacerlo, cuando puedes, digamos, financiarlas y no endeudarte o no llegar a una situación de asfixia financiera. Cuando puedes hacerlo, ¿por qué no podemos hacerlo? Y esa es nuestra demanda al ministro Montoro y al Gobierno de España, de que esa situación se solucione de alguna manera. También a la vicepresidenta, porque ahora vamos a ver quién se ocupa. Tenga en cuenta que administración ha pasado a ser una secretaria de Estado, ha pasado a ser un ministerio que va a depender de una vallisoletana, de Soraya Rodríguez. Todavía no están definidas las funciones, ni nadie tiene claras cuáles son más las funciones de un ministerio ni de otro, con las comunidades y con los entes locales. Mire, yo antes, usted estaba haciendo las cuentas, yo haciendo la cuenta a la vieja, que la que hacía mi abuela, y salía, y a lo mejor he hecho una deducción muy reduccionista o simple, ¿no? Pero usted me lo va a corregir. Dice usted que van a reducir los ingresos con la remunicipalización del agua, lo cual, bueno, pues no parece encajar mucho, ¿no? Que si se recoge un servicio que estaba privatizado, que funcionaba bien, que era una de las aguas más baratas de España y que funcionaba bien, de repente lo recoge usted y ya de entrada vamos a perder ingresos al ayuntamiento, que seguro que usted luego me explica que no va a ser así. Pero claro, y al mismo tiempo ustedes aprueban una revisión de la presión fiscal, un incremento de la presión fiscal. La pregunta que me hago yo, insisto, haciendo la cuenta de la vieja y simple, una deducción puramente lógica,
¿Están ustedes tratando de enjugar o de compensar la pérdida de ingresos que va a haber en el servicio de agua a través de un incremento de la presión fiscal? Pues no estamos tratando de hacerlo por una razón. Bueno, en cuanto a los ingresos de la sociedad de aguas, de gestión del agua, que se va a constituir el año que viene, en aproximadamente el mes de julio, va a tener aproximadamente un beneficio. Hablemos de beneficio en términos públicos, hay que hablar de beneficio, se podría hablar de excedente, de superávit, de unos 9 millones de euros. Hasta ahora son los que tiene la sociedad concesionaria, dedica 6 millones anuales a pagar al ayuntamiento el canon y el resto es el beneficio que queda en la sociedad. Esos 9 millones ahora van a quedar de beneficio en la sociedad y se van a poder dedicar a invertir en la red de saneamiento y abastecimiento de la ciudad que falta le hace. Y por tanto, eso es una inversión que no estaba realizando el ayuntamiento deja de obtener unos ingresos vía canon concesional, pero a cambio no va a tener que realizar unas inversiones en la red porque las va a hacer la sociedad con cargo a ese beneficio. Entendemos que hay un equilibrio claro para las cuentas municipales, lo que por un lado iba a ser necesario invertir en el ciclo hidráulico, pues no lo vamos a tener que hacer desde los presupuestos municipales, lo va a hacer la sociedad y a cambio de eso no recibimos ese dinero que veníamos recibiendo. Entonces yo creo que en ese aspecto hay equilibrio. Hemos estudiado mucho, hemos dado muchas vueltas a la fórmula de gestión del agua, desde luego tanto los informes que tenemos como el diseño que pensamos hacer, creemos que esta es la mejor fórmula de gestionar el agua, que es una fórmula que va a unir criterios de eficacia y eficiencia con defensa de lo público y que por tanto pues bueno, que va a ser buena y que el agua se va a seguir prestando el servicio igual, en la misma calidad, y desde luego los incrementos que pueda haber no serán mayores de los que ha habido estos últimos años, eso en ningún caso. ¿Y si estamos compensando con las subidas de impuestos? Pues no, porque la pérdida de ingresos que nos pueda producir el no obtener esos recursos del canon de la empresa concesionaria es superior, bastante superior, al incremento de la recaudación que vamos a tener con las ordenanzas fiscales. Las acabamos de aprobar hace aproximadamente un mes, escasamente un mes. El conjunto neto porque en las ordenanzas fiscales hemos modificado algunos tipos de gravamen al alza, en el IBI, en el impuesto de actividades económicas, pero hemos incorporado muchas bonificaciones, muchas, en varios impuestos, tanto en el IBI como en el IAE, como en el impuesto de construcciones, instalaciones y obras, en otros impuestos. El efecto neto en la recaudación, en los ingresos municipales, son poco más de 300.000 euros. Por tanto, no hay un afán, como decía usted, Pablo. Yo preguntaba si iba a compensar. Sí, no lo compensa, porque 300.000 euros en el conjunto de un presupuesto de 262 millones, pues es muy poquito, y de verdad que no hay ningún afán recaudatorio. Si estuviésemos hablando de 3 o de 30 millones, podríamos decir un efecto recaudatorio claro, pero no es así, no es así. Eso ha sido, bueno, otras razones que nos han llevado a tomar esas decisiones, pero que de alguna manera están muy compensadas, los incrementos muy compensados con bonificaciones que afectan a una pluralidad de ciudadanos y especialmente a aquellos pues, más desfavorecidos y también a las empresas de Valladolid, de las bonificaciones, también en una parte importante. Por tanto, no hay ese afán de compensar porque perdemos más, dejamos de ingresar más con el modelo de gestión del agua que lo que obtenemos con la modificación de las ordenanzas fiscales. Afortunadamente, pues hay otros ingresos que van a paliar de alguna manera, especialmente también en el ciclo hidráulico, insisto, que el canon de depuración, que a partir del año 2017, ya este año 2016, pero ya en su totalidad en el año 2017, se va a cobrar a los municipios que se han llegado a un acuerdo, a un convenio de colaboración con ellos, para depurar sus aguas residuales en la EDAR de Valladolid, la estación depuradora de Valladolid, y eso pues va a suponer pues, un ingreso que va casi a compensar, a paliar la pérdida de ingresos del agua. Por tanto, equilibramos dentro del ciclo hidráulico, equilibramos ingresos con gastos. Claro, obviamente al hablar de impuestos y de tasas es un asunto que es complejo, que es delicado, sobre todo de cara a la gente, de cara al ciudadano, de cara en este caso al vallisoletano, que yo no sé muy bien cómo lo ha encajado, dado que tenemos esa vía abierta a través de solicitudes o de peticiones o de participación directa con las cuestiones económicas, cómo se ha encajado todo eso. Luego, a mayores, sí que desde el principal partido de la oposición, desde el Partido Popular, hubo una crítica muy concreta que era a esos impuestos o tasas que se le aplicaba a las empresas como una medida, decían ellos, contraproducente para que se pudiera asentar un tejido empresarial
empresarial mínimamente solvente en la ciudad y sus alrededores que pudiera dinamizar una cuestión que es importante en estos tiempos, que es la cuestión del empleo. No sé cómo lo valora usted, porque decir, esa medida se ha tomado yendo, no sé si a contracorriente, pero sí que bueno, vemos cómo se está intentando favorecer precisamente eso, ¿no? A través de cuestiones relacionadas con impuestos y tasas, el intentar asentar una base sólida empresarial que dinamice el empleo. Bueno, este equipo de gobierno está muy implicado en la creación de empleo y fundamentalmente con un plan que tiene una doble vertiente: contrataciones directas por parte del ayuntamiento, en una cantidad importante de personas y de dinero, y subvenciones a las empresas para que contraten. Por tanto, la voluntad está clara, y la voluntad de apoyar al sector empresarial de la ciudad está clara también, porque al final la creación de empleo básicamente la hacen las empresas. Pero las subidas de impuestos que hemos tenido, bueno, yo ponía un ejemplo: la subida del impuesto de actividades económicas es el 2,3%, ¿no?, de un colectivo de aproximadamente 3.000 empresas que ninguna es persona física, todos son sociedades y facturan todas más de 1 millón de euros. Estamos hablando de 60 euros de media. 60 euros de media para una empresa que factura más de 1 millón de euros no es ningún problema. Estamos hablando de una subida del 2,3%, cuando, para situarnos en unos coeficientes que son los más bajos de las 8 o 9 ciudades de población similar que hay en España, los más bajos, aún así, a pesar de esta pequeña subida. Por tanto, un efecto mínimo. En el impuesto de bienes inmuebles, pues va a afectar a 290 inmuebles, es verdad que casi todos de grandes empresas, que tienen más de un millón de euros de valor catastral, por tanto, estamos hablando de inmuebles importantes, y que desde luego va a tener un efecto, pues yo creo que en el sector pequeño. Y lo más importante, en el conjunto de la ciudadanía, el 99,9%, y no son aproximaciones, son datos exactos, 99,9% de los ciudadanos de Valladolid no van a ver incrementados sus tributos municipales en el año 2017. Por tanto, a la inmensa mayoría de los ciudadanos, sus tributos, impuestos y tasas van a mantenerse congelados respecto al año 2016 por segundo año consecutivo. Por tanto, estamos haciendo una política que entendemos que fiscalmente no perjudica para nada, porque no hay subidas al conjunto de la ciudadanía, pero que estábamos en una situación muy baja. Vamos a incrementar un 7% el tipo de gravamen del IBI para los bienes de uso industrial, para unos cuantos, los que tengan más de 1 millón de valor catastral, y el 10% para un resto de usos. La vivienda no se toca, la vivienda no tiene incrementos, por tanto, a la mayoría de los ciudadanos eso es compatible con la política que llevamos de promoción económica y de empleo. Es compatible, además en el mismo área, que el área es Hacienda y además es promoción económica. Y así nos lo dicen los propios empresarios, que no están, están enfadados porque al final a nadie le gusta que le suban los impuestos, a nadie. Pero en general, bueno, pues las líneas de compensación, devolvemos mucho más al sector empresarial desde el presupuesto municipal que este incremento, digamos, que ahora hemos realizado en esos dos impuestos de forma muy puntual. Oiga, han recibido un varapalo importante judicialmente, especialmente en su caso y en el caso de Óscar Puente, que siempre defendió la bondad o la necesidad de la justicia para determinadas cuestiones en el anterior mandato, cuando él estaba en la oposición. A ustedes ahora el juzgado les ha dado un varapalo importante con la discriminación que hacían con los salarios, especialmente una modificación que hicieron especialmente para castigar a la oposición por aquel pleno que tuvieron donde no sabían, entre los miembros de sus socios de gobierno y sus afines de gobierno de Podemos, tuvieron aquel error que votaron, no sabían lo que votaban y acabaron bajando el sueldo al alcalde. Eso fue lo que hicieron en aquel pleno, digo, para resumir un poco la cuestión. Y la respuesta fue especialmente del alcalde, fue intentar castigar a la oposición poniendo una asignación totalmente distinta a unos concejales de a otro, lo cual evidentemente ahora ha dicho la justicia que es una discriminación. Yo creo que además afecta a los derechos fundamentales, por eso yo tenía claro que iban a recibir ustedes un varapalo importante judicial. ¿Van a recurrir? Mientras recurren, ¿van a reponer las cosas en su orden como estaban hasta que decida la justicia, o qué es lo que van a hacer? O van a recurrir, o han decidido no recurrir y reponer las cosas a su estado natural, o esperar una nueva sentencia judicial. ¿Qué es lo que van a hacer? Porque a mí no me ha quedado claro qué es lo que van a hacer con esto. Intento aclarárselo. Afortunadamente no es un tema que lleve yo directamente, no es política de personal, pero bueno, en cualquier caso le respondo porque la sentencia es verdad que cuestiona el acuerdo del Pleno,
un acuerdo que se toma en base a un principio que es bueno, pues de que un cargo solo tenga un cargo que tiene dedicación exclusiva solo cobre de una de las administraciones y no cobre de la otra, pero bueno, eso es un principio que puede ser cuestionable, opinable, como lo es, hay grupos que no están de acuerdo y eso es, bueno, pues están en su derecho. La situación judicial, por lo que yo he oído, porque insisto que no, pero bueno, la asesoría jurídica, lo que nos ha dicho el equipo de gobierno es que entienden que la sentencia se basa en una vulneración de un artículo de la Constitución que no es directamente, o entienden que puede ser no directamente aplicable al tema de los sueldos, porque parece ser que el tema de los sueldos está excluido de ese artículo constitucional en el que se tratan otra serie de derechos de los concejales, pero no el tema salarial, que es un tema que únicamente es competencia del Pleno, en base a la autonomía municipal. Pero esto es una opinión jurídica, estamos hablando, hay un juez claramente que ha dicho que no, que esto no es así, nuestra asesoría jurídica opina que es recurrible la sentencia y que entienden que hay posibilidades de sacarlo adelante el recurso y por tanto pues eso es lo que se va a hacer, recurrir la sentencia como estamos en un Estado de Derecho y por tanto pues ejercer ese derecho. En cuanto a la ejecutividad, pues no es ejecutiva, la sentencia no es ejecutiva. No, yo preguntaba por la voluntariedad política. Bueno, vamos a esperar, puesto que si se va a recurrir vamos a esperar al resultado del recurso, porque sería mucho lío. ¿Y si la asesoría jurídica se vuelve a equivocar? ¿Quién va a pagar todos los gastos que esté propiciando todo este proceso judicial, por ejemplo? Porque claro, aquí cuando tiramos con pólvora del rey, intentamos acertar, la asesoría jurídica también se ha equivocado en esta primera instancia, se ha equivocado, también dio una posición de un informe inicial que ahora dice que es de otra forma. ¿Quién va a hacerse cargo de esos costes? Bueno, pues eso, ¿la asesoría jurídica va a será cargo del ayuntamiento? La asesoría jurídica presta una función de asesoramiento, igual que el secretario general al Pleno y la asesoría jurídica al equipo de gobierno. Entonces prestan unas funciones de asesoramiento que se pueden equivocar, como nos equivocamos todos, lógicamente. Si al final la sentencia... Lo que pasa es que, mire, si me equivoco yo, se equivoca un ciudadano y se salta un semáforo, pues tiene que pagar la multa. Sí, pero si se equivoca la asesoría jurídica y salta el semáforo, no tiene que pagar la multa. Si al final el recurso se pierde por parte del ayuntamiento, se gana por los recurrentes, por el Grupo Popular, pues lógicamente ejecutaremos la sentencia remitiéndonos a aquel momento temporal donde la sentencia diga. Si es desde el Pleno en que se tomó la decisión, pues lógicamente habrá que abonar las diferencias salariales desde ese momento hasta el momento en que se produzca la sentencia definitiva. Eso no hay ninguna duda que será así. Y si la sentencia es favorable, pues las cosas quedarán como están. Pero en cualquier caso, el mundo del derecho... ¿Usted cree que políticamente no se han metido ustedes en un enredo que es absurdo? Que encima además pueden salir vapuleados por los tribunales y de una forma, insisto, una cosa que era casi fue una pataleta, porque insisto, aquello se vino propiciado por un pleno donde sus compañeros es que no saben ni lo que votaban. No sé, recuerdo hasta que el famoso pleno donde los concejales de Podemos votaron bajar el sueldo al alcalde cuando no sabían que estaban votando bajar el sueldo al alcalde. Bueno, el voto está ahí y los tres grupos que conforman la mayoría de gobierno pues votamos a favor de esa propuesta. No diga eso, que luego le llama al tripartito, el Partido Popular, y se enfada el alcalde. Fuimos los tres grupos los que votamos esa propuesta, esa propuesta concreta, y por tanto vamos a esperar. El Estado de Derecho tiene todas las ventajas del mundo en todo, y especialmente cuando hay un régimen de recursos judiciales que te permite ejercer unos derechos y que puedes llevarles hasta el final, hasta que te permite la normativa, y eso es lo que va a hacer el ayuntamiento porque entiende especialmente que el tema de los sueldos no es una cuestión que la Constitución deje más que en manos de la decisión del Pleno del Ayuntamiento, y esa es un poco la clave. Pero hay una discriminación, ¿no? Pero hay una cosa que la Constitución deja claro, que es los derechos fundamentales, vuelvo a decir, que es lo que habla esta sentencia, y es la discriminación. Es decir, puede dejar en manos, pero lo que no puede dejar en manos del Pleno es que alguien decida que a uno se le paga, a dos iguales se le paga de forma distinta, que es lo que está en la esencia de esa sentencia, que es un contencioso y que es enormemente farragoso, digo la sentencia por el que hablamos de derecho administrativo fundamentalmente. Sí, porque además como son... Pero habla de discriminación, en concreto habla de discriminación, y eso, insisto, está en los derechos fundamentales. El acuerdo tiene 5 puntos, creo recordar, o 6, y la sentencia entra en cada uno de ellos, y a veces la motivación pues cambia un poco de uno a otro, por tanto... Pues vamos a ver si se ha producido esa discriminación, entendíamos que no. Desde luego sí que hicimos una cosa, el principio de proporcionalidad intentamos, y de hecho se llevó a un pleno posterior una modificación de que se fijaba la cantidad de €1 para €1 al año. Eso desde luego entendimos que no había sido acertado y que había que modularlo de alguna manera, y se hizo en un pleno posterior.
Pero bueno, yo creo que salvado el principio de proporcionalidad, pues hay otros principios, lógicamente, que la sentencia pone encima de la mesa, constitucionales, que según la sentencia se incumplen. Y eso es así, y a día de hoy es así. Pero bueno, vamos a ver, a utilizar el régimen de recursos, porque entendemos que cabe posibilidad de recursos desde el punto de vista judicial, que es lo que nos dicen nuestros servicios jurídicos. Vamos. El año pasado, cuando estuvo usted en esta misma mesa, ahora me parece que llevaba apenas medio año como concejal del área. Yo no recuerdo yo si con el presupuesto ya elaborado o en ciernes, como nos encontramos ahora, sí, pero yo recuerdo que le preguntaron, precisamente hablando de esos tres grupos políticos, le preguntaron hasta qué punto usted se veía o se podría llegar a ver, digamos, coaccionado o presionado por planteamientos más propios de esas tendencias ideológicas de los partidos con los que gobierna el Partido Socialista o en quien se apoya para poder gobernar el Partido Socialista en cuestiones como los propios presupuestos o las cuentas. Tiempo después, yo no sé si nota o ha notado usted presión o cierta disposición, por el contrario, de intentar consensuar independientemente de cuestiones ideológicas e ir al grano e ir realmente a la realidad o a la necesidad de las necesidades de la ciudad. Pues toda la disposición para llegar a acuerdos en el marco del equipo de gobierno. Somos un equipo de gobierno formado por Valladolid Toma la Palabra y Partido Socialista, y desde luego, y hay un hecho que lo acredita, el presupuesto este año está siendo más fácil hacerle que el año pasado. Por tanto, digamos que todos los concejales ponen su grano de arena, todos quieren hacer cosas, eso es entendible, es humano, quieren hacer más cosas, quieren invertir más, quieren hacer más gasto, porque la ciudad necesita hacer cosas y ellos consideran. Pero luego nos ponemos de acuerdo y no hay una dinámica de grupos a la hora de ponernos de acuerdo. Es decir, somos un equipo de gobierno formado por dos grupos políticos al que apoya otro grupo. Y por supuesto, el otro grupo también hace sus enmiendas a los presupuestos y opina. Pero el equipo de gobierno, los dos partidos, llegamos a acuerdos, consensuamos, a veces no tenemos el mismo criterio, lógicamente, pero llegamos siempre a acuerdos, llegamos a puntos de encuentro. Y insisto, este año se ha llegado mucho antes. Y no es fácil porque todo el mundo quiere hacer más y cuando hay que ceder, pues todo el mundo tiene que poner algo de voluntad de su parte. Pues lo están haciendo todos los concejales, yo lo agradezco, tanto a los del Grupo Socialista como a los del Grupo de Valladolid Toma la Palabra. Y nos hemos reunido con todos, largo y tendido, hemos hablado de pues cosas que se pueden dejar, cosas que no son tan urgentes, y hemos llegado pues a un escenario presupuestario pues casi un mes antes que el año pasado. Eso da claramente es un indicador de que hay un entendimiento absoluto a la hora de llegar a algo que es muy importante, hacer el presupuesto, y ya no es por deformación profesional, es plasmar en un documento toda la política que vas a hacer en un año. Entonces el presupuesto junto con el programa electoral son dos documentos claves. Ahí lo que no esté en el presupuesto no va a estar luego. Entonces, salvo incorporaciones que se hagan luego, como este año que hemos incluido 20 millones más de inversión a través de la única vía de escape que deja la ley Montoro, la ley de estabilidad presupuestaria, que son las denominadas inversiones financieramente sostenibles, que permiten incorporar al año siguiente inversiones. Lo hemos aprovechado al máximo y lo hacemos coordinadamente, de forma consensuada, no hay ningún problema. Por lo menos en mi área, desde luego, no lo hay. Me gustaría preguntarle por dos cuestiones que un poco se pregunta la ciudad, porque yo creo que es esencial. Bueno, una que me pregunto yo, porque me ha venido ahora a la cabeza, una que es el soterramiento, porque es esencial para una ciudad como Valladolid, eso define el futuro de a 100 años, a 200 años de una ciudad, la importancia que tiene. Lo hemos visto en otras ciudades, lo estamos viendo en Madrid, lo hemos visto en Zaragoza, lo hemos visto en Oviedo, lo estamos viendo el hándicap que por ejemplo lo tiene aquí al lado, en León, que no van a poder hacer un soterramiento, pero evidentemente eso marca el futuro de una ciudad porque elimina una frontera natural que habían, las fronteras naturales que fueron los ríos en otro tiempo, que se han sorteado con puentes en las ciudades, y que fueron las llegadas de los ferrocarriles a principios del siglo pasado, por ejemplo. Los ríos estaban ahí, a no ser que se reorganizaran, se cambiaran los cauces, que usted sabe además mucho del tema de esto, pero son dos fronteras que han marcado el desarrollo y la vida de las ciudades naturales, que son los ríos y el ferrocarril, especialmente en el último siglo. ¿Cómo está eso más allá de las discusiones de la comfort letter, de las discrepancias con el Ministerio? Porque los ciudadanos quieren saber qué va a pasar. ¿Se va a eliminar esa trinchera? Valladolid va a ser una ciudad donde va a poder crecer, ordenarse sin la frontera del tren. Eso. Y una cosa que me acordé ahora es que fue de Samaniego.
aquel que se adjudicó un montón de cosas cuando era funcionario, que ustedes hicieron un montón de caballo de batalla cuando estaban en la oposición y que supuestamente se adjudicó cientos de miles de euros del erario municipal a empresas de familiares o afines, y que insisto, que aquello había sido casi, no sé, el desfalco del Fondo Monetario Internacional cuando estaban nosotros en la oposición. ¿Cómo está ese tema judicialmente? Bueno, el tema del soterramiento... Ustedes incluso se retiraron como Partido Socialista de la acusación. El tema del soterramiento es un tema clave de ciudad, como usted decía, es un asunto de los que se dicen asuntos de ciudad, estratégicos, que cambian la fisonomía de la ciudad por muchos años. Y ahí, bueno, pues estamos teniendo pues, serios problemas. En principio porque nos encontramos con una situación que no conocíamos. No conocíamos, los concejales que estaban en la oposición, entonces, estos últimos años, no tenían conocimiento de cuál era la situación real de la operación del soterramiento. Y no tenían conocimiento de cuál era la situación de endeudamiento y de qué compromisos había asumido el ayuntamiento y cuáles no. Por tanto, pues lo primero que tenemos que hacer, y es lo que hemos hecho, situarnos, ver cuál es la situación actual. Bueno, la situación es, en síntesis, hay un problema generado años atrás, durante bastantes años, y hay un futuro por delante que hay que abordar. Estamos en las dos cosas, pero primero hay que solucionar el problema que viene de atrás. Y el problema que viene de atrás es 410 millones, hoy ya son 60 menos, porque 2 socios pagaron el último plazo, pero 410 millones hasta hace muy poco de deuda. Generada, ¿y para qué? ¿En beneficio de la ciudad? Pues entendemos que no. Generada en beneficio especialmente de una administración pública, que es el gobierno a través del Ministerio de Fomento, con unos talleres de Renfe que valen 200 millones, con la salida al noroeste de España de la alta velocidad, que ya pasa en superficie, pero pasa por Valladolid, y los trenes ya llegan a León, a su tierra, llegan a Palencia y llegarán a Galicia. Al Bierzo todavía no llegan, pero llegarán, pasarán cerca. Por tanto, beneficiarios de este tema hasta ahora, el Grupo Fomento, que ha cumplido gran parte de sus objetivos en este proyecto, los bancos, que tienen 109 millones de intereses y comisiones acumulados nunca pagados, siempre anotados e incrementados al principal de la deuda, y la ciudad, que tiene pues un tramo de 700 metros en el Pinar, y poco más. Entonces, lo que entendemos, dos cosas. Por un lado, que el ayuntamiento no ha asumido legalmente ninguna obligación de garantizar ese préstamo, y por eso hemos anulado la comfort letter, porque legalmente el ayuntamiento no ha asumido ningún compromiso. Eso por un lado, eso libera, en defensa del interés público y de los ciudadanos de Valladolid, libera al ayuntamiento de un problema muy serio, de afrontar una deuda que en principio ni ha beneficiado a la ciudad, pero eso sería otro problema, esa es otra cuestión, ni legalmente está contraída por quien puede y debe. Por otro lado, ¿qué estamos haciendo? Intentar dar una solución también a este tema, no lavarnos las manos, dar una solución. La solución está ya encima de la mesa. Es casi 200 hectáreas, 100 y pico hectáreas, de los mejores terrenos que se pueden disponer en esta operación, los mejores terrenos, para venderles con carácter preferente, de ahí poder pagar a los bancos. Y entre medias hemos pedido una cosa, que como los plazos van corriendo, que las dos sociedades, los dos entes públicos, que son Adif y Renfe, que han sido beneficiarios de esta operación, de estos préstamos, ellos adelanten el dinero de esos vencimientos y luego se cobren de la venta de los terrenos, de esos mejores terrenos. Eso solucionaría el problema hasta hoy, de la deuda actual. ¿Y qué hay que hacer para el futuro? Pues hay más terrenos, ya no, a lo mejor no tan interesantes, pero también interesantes en la operación. Esos terrenos van a financiar el futuro de la operación. Y le buscaremos financiación, ¿cómo no? Si la voluntad está en seguir adelante, le buscaremos financiación. La del futuro, la que va a hacer el soterramiento de verdad, con las distintas fórmulas. Últimamente, la decisión que hemos tomado es que a todos los socios nos gusta más el plan Rogers, con tuneladora y con soterramiento largo, que otras opciones que se han estado barajando. Entonces, esa es nuestra apuesta. Hay que buscarle financiación, y eso estamos dispuestos a estudiarlo y a hacerlo. Financiación de futuro. Pero de momento hay que darle una solución al problema que tenemos encima de la mesa. Y esa solución pasa necesariamente por el Ministerio de Fomento. Tenemos ya un nuevo ministro, el alcalde de Santander, con el que vamos a pedir una entrevista inmediatamente para exponerle el problema y pedirle también pues, que nos dé alguna solución o cómo ve el Ministerio la posible solución a este tema. Por tanto, pasado, que hay que solucionar, y futuro, que vamos a abordarle. Y vamos a abordarle porque queremos que la ciudad tenga soterramiento. ¿En cuánto tiempo? Llevamos 10 años y no tenemos nada. Pues vamos a hacerlo en un tiempo razonable, pero vamos a abordarlo y esa es la voluntad política del Gobierno.
¿Y el caso Samaniego? El caso Samaniego está en los tribunales. Está soterrado, que ahora está soterrado. Sí, bueno, pero va saliendo a la superficie porque está en los tribunales, se están produciendo declaraciones de personas que están siendo llamadas a declarar, tanto imputados, ahora se llama investigados, como algunos funcionarios del ayuntamiento. Por tanto, el caso sigue su curso. En la oposición, cuando estábamos en la oposición, se denunció este tema porque se entendía que había habido una situación absolutamente ilegal y que había habido una situación absolutamente irregular. Y una pregunta que se hacía todo el mundo, ustedes se tiraban de los pelos, yo creo que cualquier ciudadano, que decíamos, ¿cómo es posible que una persona durante 20 y pico años no hiciera saltar ningún control? Estuviera haciendo eso de todas formas sistemática, metódica, porque hay que recordar que eso no pasó un año ni dos, esa supuesta golfería, sino que pasó durante 20 y tantos años. Ustedes mismos se lo preguntaban, ¿qué pasaba con los mecanismos de control del ayuntamiento en la etapa de León de la Riva y la etapa última socialista, también de un gobierno socialista? ¿Qué es lo que había pasado para que aquellos mecanismos nadie se diera cuenta, excepto un día una funcionaria que tuvo que hacer un informe y de repente cuadró 2 teléfonos y vio, y durante 20 y pico años ni intervención ni nadie del ayuntamiento, con todos los mecanismos que tiene un ayuntamiento? ¿Ustedes ya se han detectado políticamente, más allá de lo judicial, qué es lo que pasó ahí? Porque ahora están ustedes dentro. Antes no sabían, decían que no les dejaban conocer, pero ahora ya están ustedes dentro. ¿Han hecho una investigación también interna que a veces igual era necesaria? Pues esa misma pregunta... Bueno, no la han hecho porque ustedes exigieron y comprometieron junto con Izquierda Unida una comisión de investigación y comprometieron que se haría cuando llegaran al ayuntamiento, y no se ha hecho esa comisión de investigación. La misma pregunta que se hace usted nos la hacíamos nosotros en la oposición, el equipo que estaba en la oposición, y por eso se fue a los tribunales. ¿De qué ha pasado? ¿Han fallado los controles? ¿Ha habido presuntos delitos? ¿Qué ha pasado, ¿no? Por tanto, pues eso se va a sustanciar en el procedimiento judicial que está abierto. Para eso se hizo. Pero la comisión de investigación no se ha creado. Yo la verdad desconocía que había ese compromiso de crear una comisión de investigación en este tema, pero en cualquier caso... Especialmente del concejal Sarabia, el teniente alcalde, fue uno de los más beligerantes con la creación de las comisiones de investigación. Pero estas cosas, cuando ya los juzgados, los tribunales toman cartas en el asunto y el asunto se judicializa, lo normal, lo habitual es que, además lo que establece la ley es que la acción administrativa o política quede... No me diga eso, que en las Cortes de Castilla y León se ha abierto una comisión de investigación por la trama eólica y está judicializado. Como 80 casos más que le podría poner. Una cuestión la investigación política y otra la... Quizá la vía política no se paralice, efectivamente, pero la vía administrativa, de control, de comisión de investigación interna en vía administrativa, se paraliza. Pero además, eso yo creo que ya había documentación más que de sobra y aportaciones más que suficientes cuando se produjo la demanda judicial, la denuncia pública, y por lo tanto ahora no hemos entendido necesario hacer ninguna comisión de investigación porque entendemos que todo lo que hay que investigar está ya en la causa, está ya en el sumario, y que por tanto ahora son los jueces los que se van a pronunciar sobre la materia y nosotros estaremos un poco. ¿Qué se intuye? Ya se consideró por parte del actual alcalde Óscar Puente y por el equipo que entonces estaba en el ayuntamiento, que había irregularidades, lógicamente si no, no se va a los tribunales, o presuntas irregularidades, y que había un déficit de control público. Y por tanto, pues esas son las cuestiones que se denunciaron. Ahora están ya en manos de los tribunales y vamos a esperar a ver qué nos dicen. Pues vamos a quedar a la espera de esa y de otros muchos temas, otros muchos asuntos que se nos quedan en el tintero. Ha sido un placer compartir hoy mesa de debate con el concejal de Hacienda y también, como decimos, promoción económica, Antonio Gato. Gracias por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias a la Quinta Esquina, como siempre, pues compartiendo este rato agradable. Y de preguntas y debate. Nos quedamos con muchos temas por tocar, como decimos, y también agradecemos a nuestros compañeros, a Pablo Lago, director del Mundo Castilla y León. Gracias. Buenas y noches. también a Luis Huerga, director de informativos de Radio de Castilla y León. Les invitamos, por supuesto, a que abran esas páginas del periódico y a que escuchen a través del 102.8 de FM, también en Valladolid, a nuestros compañeros de Radio Castilla y León. Nosotros continuamos con la mejor programación, como siempre, aquí en la 8, y en unos días mucha más Quinta Esquina. Hasta la semana que viene.